¿Qué tal, hermanos? Soy el pastor Alex Unillé de la Iglesia Bautista Oreb y comencemos con la cátedra del día de hoy. Seminario de la Gran Comisión, Epístola de Santiago. Con esta carta iniciamos lo que conocemos como las cartas generales o las cartas católicas. En total son 7. La que veremos el día de hoy, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Se llaman así católicas porque en el griego católico significa precisamente esto, universal o general. A diferencia de las otras cartas que fueron destinadas o ubicadas en una iglesia local o una comunidad específica o a una persona en específico, estas se presume que fueron enviadas a una comunidad más general. Este septenario de escritos, al parecer, fue denominado así por causa de un tal llamado Apolunio, que fue alguien que vivió a finales del siglo II. Se le nombró cartas católicas no solamente por él, sino también por Eusebio, le llama de ese modo, Orígenes, utiliza el mismo término, Dionisio de Alejandría, Dídimo el Ciego de Alejandría y otros más. Aunque no había un consenso de llamar a las 7 católicas, todas en algún momento fueron consideradas así, hasta que finalmente en tiempos de Eusebio y Jerónimo se consolidaron. La epístola está dirigida a las 12 tribus que están en la diáspora o la dispersión. Hay muchas interpretaciones, hay muchas teorías, pero hoy en día hay casi un consenso general de que se refiere a los judíos que creyeron en Cristo y que por causa de las persecuciones han sido esparcidos por todo el mundo. Esto pareciera que se refiere a un grupo muy específico y no tan general como se supone que deberían ser los escritos católicos o como es nuestra tesis que pusimos al inicio. Sin embargo, aunque es cierto que el autor tiene solamente a los judíos convertidos, en realidad no existe una iglesia puramente judía. ¿Estarán de acuerdo conmigo con eso? En el primer siglo, cuando se está fundando la iglesia, no existe una iglesia judía y una iglesia cristiana. No, era todo junto, solamente había una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Una iglesia que se constituye por los creyentes que han puesto su fe en Cristo. Ahora bien, la epístola escrita por un tal Santiago que nosotros identificamos por Jacobo, hermano del Señor, pero ¿cómo es que se llega a esa conclusión? ¿Cómo es que esta carta de Santiago consideramos usted y yo que es ese Jacobo, hermano del Señor? Debemos, la dinámica o la postura es pues buscar en la misma escritura, en el Nuevo Testamento, todos los Jacobos o todos los Santiagos. Para comenzar debemos entender que Santiago y Jacobo es el mismo nombre, no nos confundamos, porque usted y yo leemos o es Jacobo o es Santiago. Pero por un asunto de traducción les explico qué está sucediendo. Un asunto de traducción nos ha llegado al español en 2 vocablos. Es el mismito. Santiago y Jacobo es el mismo. En latín lo nombraban Sanctus Jacobus, o sea, venía de Jacobo y significa Santo Jacobo, y así se escribía en latín, Sanctus Jacobus. Para el nombrado en latín se juntaban con el adjetivo y el nombre, o sea, el Santo y el Jacobo no se separaron y quedó Sanctiagus, algo así, Santiago. En el griego se leería Jacobos. Les explico esto para que no se confundan y que entiendan cómo fue que pasó de Jacobo a Santo Jacobo y eso llegó a Santiago, cómo fue evolucionando este vocablo y llegó hacia nuestro idioma. Para nosotros Santiago y Jacobo es lo mismo. Hay algunos eruditos que prefieren Jacobo porque es lo que viene en la Biblia, así si lo leemos en el griego, dice Jacobos, sería como lo más correcto, o así hablando en la academia, sería como lo más correcto, aunque insisto, no está mal llamarle Santiago. En el Nuevo Testamento tenemos a varios Jacobos, pero los más importantes fueron 3 según yo. 2 apóstoles, 2 de ellos fueron apóstoles. Uno hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que que era apóstol, uno de los hijos del trueno, los Boanerges, y otro, Jacobo, hijo de Alfeo. Ambos eran apóstoles. De estos 2, si tenemos a estos 2 posibles candidatos, estamos así como... Hay que verlo así como en eliminatorias, a ver cuál tenemos más evidencia que sea el escritor de esta carta de Santiago. Y tenemos 2, si son estos 2 apóstoles, porque se necesita un apóstol, una autoridad apostólica para que una carta esté dentro del canon. Entonces los primeros 2, por supuestos, o cómo es decirle, los primeros 2 candidatos son estos 2. El menos probable es Jacobo, el hermano de Juan, porque lo mataron, ¿no? Fue martirizado en manos de Herodes Agripa. Eso está escrito en la Biblia, en Hechos capítulo 12. Tenemos claridad de que él no fue, porque no pudo haber sido, tenía que haber sido escrito antes, pero no coincide. En cuanto al otro apóstol, que es el Jacobo el menor, no sabemos prácticamente nada.
Después del Pentecostés, la Biblia ya no nos dice nada, o sea, es decir, no fue muy famoso. No tiene mucho sentido común decir que esta carta fue de ese otro apóstol, porque resulta que pues no era muy famoso, no tenía un peso. Si hubiera tenido ese peso, pues sí hubiéramos sabido a través de la Escritura, pero no lo tenemos. Por el contenido de la carta y cómo se presenta, podemos suponer que este Jacobo era mucho más famoso en la historia cristiana que este apóstol que para nosotros no es conocido. O sea, que este Jacobo, hijo de Alfeo, el Jacobo el menor, algunos creen que es el mismo, resulta que no puede ser un candidato correcto porque ni conocemos de él. Y el Santiago de la carta que tenemos nosotros en nuestra escritura, en nuestra Biblia, en el canon, pues resulta que parece ser que era muy conocido y era muy famoso. Además, otro detalle, no se presenta como apóstol. Usted lee la carta y Pablo y Pedro y todos los demás se presentan como apóstoles. En este caso no se presenta como apóstol y resulta que se presenta como un siervo. Por eso el candidato más acertado, el que tenemos o creemos que es el más acertado, es Jacobo, hermano del Señor, el cual, por cierto, en el libro de los Hechos se ve como el pastor de Jerusalén. Según los evangelios, si usted analiza los evangelios, María tuvo más hijos. Tuvo un hijo llamado Jacobo, el que estamos creyendo que es él, otro llamado José, Simón, uno que se llamaba Judas, y dice la escritura que tuvo más hijas. Si usted necesita textos, está en Mateo capítulo 13, versículo 55, y Marcos capítulo 6, versículo 3. Al parecer, dos de ellos, o sea, de estos hijos de María y de José, dejaron documentos que están en el canon del Nuevo Testamento. El Santiago que vamos a ver aquí y la próxima semana la carta de Judas. El primer argumento para considerar a Santiago, hijo de María, y José como el autor de la carta, como hemos visto, es por descarte. Es como jugar adivina quién. Es para ver cuál cumple las características, cuál nos satisface mejor con las evidencias. Las otras opciones que tenemos no son tan viables como la opción de Jacobo, hermano de Jesús, o hijo de María y José. Así que lo que nos queda es Santiago, hermano del Señor. Este es el más conocido y reconocido de la iglesia y coincide con que la carta es muy conocida y que el autor de la carta es conocido por la iglesia. El autor supone que sus lectores lo conocen muy bien y por eso no necesita identificarse ampliamente. Además, lo vemos en el libro de los Hechos actuando con autoridad, aún con los apóstoles. Usted va a ver en el libro de los Hechos, que el que escribió Lucas, el médico amado, resulta que él dice que por ejemplo, en Hechos capítulo 15, los apóstoles se someten a su autoridad. Tenía un papel protagónico en Jerusalén. Se le ve como un líder judío que se ha convertido al cristianismo. Los eruditos dicen que hay ciertas semejanzas lingüísticas entre el discurso de Santiago, el que vamos a leer en esta carta, y en el concilio de Jerusalén. Si usted y yo analizamos, si tuviéramos la paciencia, si tuviéramos las herramientas, si nos vamos así palabra por palabra del griego, y resulta que los eruditos dicen se parece mucho. Y no solamente el discurso, sino ya ve que también mandan una carta circular que mandaron a Antioquía que dice que sean leídas a las iglesias con unos consejos a los gentiles, que sería como la conclusión y la solución del problema, si han de circuncidarse los gentiles. Pues resulta que esa carta, no solamente el discurso de Santiago, sino la carta misma que mandaron, que se la leen a la iglesia de Antioquía, y la carta, y si ponemos esos 12 documentos, es decir, el discurso que está en el libro de los Hechos, la carta circular que se mandó a Antioquía, que está en el libro de los Hechos, y si ponemos la carta de Santiago, estos tres documentos tienen muchas similitudes, hay muchas semejanzas lingüísticas. Ya se darán cuenta que no es muy sencillo determinar quién escribió esta carta. Durante mucho tiempo se ha discutido su lugar en el canon. Martín Lutero, el famoso reformador, decía que esta epístola, junto con la de Judas, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis, eran cartas pajas o cartas secundarias. Las objeciones de Lutero eran doctrinales, porque para él esta epístola enseña que la justificación es por obras, algo que él no estaba de acuerdo. Él decía no, algo que para él en la Biblia está muy claro, la justificación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Para Martín Lutero no embonaba esta idea, porque Santiago dice algunas cosas con respecto a las obras, y las cosas que dice Martín Lutero no las comprendía y decía no embonan. Según él, esta carta chocaba con las ideas del Nuevo Testamento y, según él, ponderaba la carta de Santiago las obras sobre la fe. Él dice que la epístola enseña poco acerca de Cristo. Él dice, Martín Lutero, que no es apostólica,
que enfatiza la ley en vez del evangelio y se opone a Pablo en la doctrina de la fe y las obras. Ahora, estoy explicando esto no para confundirlos, sino para decirles las dificultades de la carta. Pero también le falta el carácter apostólico. Si es Santiago, hermano de Jesús, no es apóstol, sino es un pastor, un obispo, un anciano. Otra cuestión es el pensamiento que tiene la carta. Parece ser que es más judío que cristiano. Se nota en sus hojas que pareciera más judío que cristiano. Los ejemplos que recoge Santiago como modelos de la fe son del Antiguo Testamento. Alude a los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento como Abraham. Esto lo puede ver en el capítulo 2, versículo 23. Rahab, en el mismo capítulo, versículo 25, los profetas en el capítulo 5, versículo 10, menciona a Job en el mismo capítulo 5, versículo 11, a Elías en el capítulo final, que es el 5, los últimos versículos. La imagen de Dios está en sintonía con la forma judía de entenderlo. Dice que es un solo Dios, no habla de la Trinidad por ningún lado, dice que es todopoderoso, dice que es Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, el que escribe la carta, está al tanto de otros rasgos característicos de las creencias del judaísmo del primer siglo. Conoce el término Gehenna, y que solía servir de código para el poder satánico. Está enterado de la antropología teológica y la psicología rabínica, en especial en la creencia que se conoce como el Yesarim, los dos impulsos dentro de cada uno de nosotros. El buen impulso, que sería el Yeser Hatov, que sería puro, un impulso puro, mientras que hay un impulso dentro de nosotros que sería malvado, Yaser Hara. Conduce a la persona, este impulso, uno a la pureza y el otro hacia el pecado. Sin embargo, saber que dentro del judaísmo de su época también se habría asociado a los pobres con los justos, nos habla de alguien que tenía un conocimiento ampliamente judío. Conoce la ley de manera casi perfecta, conoce la ley del amor al prójimo, tal como se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 18, lo podemos corroborar con Santiago capítulo 1, versículo 25 y capítulo 2, versículo 11, y finalmente la idea de que la sabiduría proviene del cielo, la cual en el Antiguo Testamento viene ligada a la obra del Espíritu de Dios. Podemos buscar textos como Isaías capítulo 11, versículo 2, Proverbios, en donde se personifica la sabiduría que se equipara a la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, también el autor, además de los conocimientos judíos que tiene tan amplios, también el autor parece ser que está versado en el griego. La carta está escrita en un buen y fluido griego. Delata un vocabulario relativamente muy amplio. Se nota la destreza en los juegos de palabras y las figuras retóricas. Por otra parte, la carta evita tanto los términos como las frases complicadas que marcan la más alta literatura griega. Con respecto a la tradición, el canon Muratori no la menciona, no está dentro del canon, esta no está, esta es la complicación de esta carta. La versión latina antigua que utilizó Tertuliano no la incluye. Más tarde Orígenes de Alejandría la cita por primera vez, atribuyéndola a Santiago, al hermano del Señor. Eusebio, en el año 314, la pone en una lista de libros de los cuales no había mucho acuerdo, pero él mismo sí la aceptaba. La primera cita en latín está en el libro de Hilario de Poiteres en el año 357. Atanasio de Alejandría le incluye en los escritos sagrados. Jerónimo en el año 404 le incluye en la Vulgata latina. Agustín de Hipona lo considera el hermano de Jesús. Pablo de Nibis tenía dudas de colocarla en parte del canon, a pesar de que estaba en la versión Peshita. No fue sino un siglo más tarde que, debido a Juan Damasceno, la epístola fue aceptada en la iglesia siríaca. Debido a las evidencias, tanto internas como externas, que tenemos al alcance, no clarifican contundentemente quién es el autor. No nos alcanza, seríamos no honestos, estaríamos no hablando con la verdad, diciendo que está muy sencillo determinar quién es Santiago. Muchos han propuesto lo que ya antes hemos dicho, que es una posibilidad de que sea una carta pseudoepígrafe, que es decir, que alguien utilizó el nombre de Santiago en su representación y escribió la carta. Así que aquí tendremos que hacer una pregunta, porque no está muy claro. A diferencia de las otras cartas, sí tenemos cierta certeza. Sí, las evidencias, por supuesto, siempre hay una crítica, siempre hay en tela de duda algunas cosas, pero a grosso modo, así en los análisis que hemos hecho usted y yo, las evidencias sí apuntan a cierta autoría. En el caso de Pablo hemos visto esto, pero ahora en el caso del hermano Santiago, en la carta que está escrita según por Santiago, pues resulta que si no está muy claro,
si no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, si hay como un debate más amplio comparado con las otras cartas que usted y yo hemos visto, la pregunta aquí realmente la que nos importaría sería, ¿por qué está dentro del canon? ¿Por qué si hay tantas dudas? Porque si no queda claro, si hay cierta evidencia que pareciera hacernos entender que tiene que ver con Santiago, el hermano de Jesús, pero no es apóstol, no tiene esta cobertura apostólica, no tiene esta injerencia de parte de los apóstoles. ¿Por qué entonces está dentro del canon? ¿Por qué si no está claro para nosotros está dentro del canon? Es una pregunta muy compleja para responder, pero sí necesitamos medio entrarnos. No me da tiempo aquí de explicarles todos los matices, pero déjenme compartirles algunos datos. Su enseñanza tiene muchos paralelismos con las enseñanzas de Cristo. Por eso entró en el canon, porque las enseñanzas del Señor Jesús, con esta carta, hay muchas coincidencias, hay mucho paralelismo. Si usted pone varias enseñanzas de Cristo y pone aquí la carta de Santiago, va a encontrar muchas coincidencias. De hecho, algunos opinan que Santiago es anterior a los evangelios. Hay gente que opina eso, que antes de salir los evangelios, la carta de Santiago ya estaba circulando. Esto sugiere que escuchó él mismo las enseñanzas de Jesús o tuvo acceso a las fuentes primitivas que dispusieron los sinópticos. En su clase de evangelios, ustedes les explicaron que probablemente el evangelio de Marcos es el primer evangelio porque es el más corto. Se usa un principio ahí. Ahorita se me olvida cuál es el principio, pero es un principio de lógica que entre más corto, entre más reducido, probablemente estemos atinando a que sea lo correcto. Pero luego está Lucas y está Mateo, que son mucho más amplios, y ahí les va algo muy importante con estos documentos de Lucas y Mateo, que son muchísimo más amplios. ¿Qué está sucediendo? Que estos le copiaron a Marcos, es evidentemente, pero Lucas y Marcos tienen información similar que no está en Marcos. Esto supone los eruditos que entonces había otro documento que no conocen. Algunos creen que es como un tipo de logia, algún tipo de dichos que estaban corriendo acerca de Cristo, de Jesús, de sus enseñanzas. A este documento se le denomina el documento Q, por algo de QL, algo así como un término alemán. Tiene que ver con fuente, algo así. Y resulta que algunos opinan que Santiago agarró esa fuente. O Santiago escuchó los sermones de Jesús y resulta que pues dispuso de estos documentos y por eso algunos opinan que tiene tanta relación. No copió a Marcos, no se ve que le haya copiado a Marcos, ni a Mateo, ni a Lucas. Por eso estas suposiciones. Pero les comparto algunos de esos paralelismos para que ustedes los tengan ahí, para que los vayan anotando. Los creyentes, dice Santiago, se deben regocijar en las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 2, lo podemos comparar con Mateo capítulo 5, versículo 12. Otra cosa que dice Santiago son, los creyentes somos llamados a ser perfectos. Esto está en Santiago capítulo 1, versículo 4, y la comparación sería con Mateo, capítulo 5, versículo 48. Se alienta a los creyentes a pedirle a Dios, es decir, que oremos. Santiago capítulo 1, versículo 5, y hay otros capítulos más adelante que habla al respecto, y Mateo capítulo 7, versículo 7. Otra cosa que dice Santiago es que los creyentes deben estar preparados para soportarlo todo. Santiago capítulo 1, versículo 12, y hay que compararlo. El paralelismo está en Mateo capítulo 24, versículo 13. Los creyentes no deben enojarse, Santiago capítulo 1, versículo 20, y el paralelismo es Mateo capítulo 5, versículo 22. La fe y la acción van de la mano, Santiago capítulo 2, versículo 14, Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el versículo 19. Advertencias a las personas ricas, Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7, y más adelante también en el capítulo, me parece, final 4 o 5, por ahí hay otra referencia al respecto, y tenemos en los evangelios a Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. Y una última cosa más, los creyentes no debemos juzgarnos, Santiago capítulo 4, versículo 12, y Mateo capítulo 7, versículo 1. Solamente esto es un ejemplo de las similitudes. Hay más de estas. Hay otras más profundas que se encuentran en el pensamiento teológico que comparten. Tal vez aquí les puse las más sencillitas, pero hay otras como más profundas, con un carácter más teológico, más práctico y que, aunque no dice textual algo parecido, sí coinciden, sí hay cierto paralelismo.
Además de esto, la carta que podemos notar que estamos leyendo, Santiago, podemos notar que dentro de la carta resulta que hay una cristología que se desarrolla, muy importante, aunque Martín Lutero decía que no, pero sí lo hay. Les comparto la lista que nos hace un comentarista que hace un comentario al griego y nos hace un cuadrito, y quiero compartirles lo que él dice. Es un experto erudito. Dice: Santiago no desarrolla una cristología para nosotros, sino que, dice el erudito, cuando surge la necesidad, fuerza una que se supone que para Santiago, por ejemplo, Cristo es juez, varias veces dice que es Señor. Él supone cosas que ya sabemos, que ya ingerimos, que ustedes y yo, aunque no está desarrollando una cristología como tal, cuando surge la necesidad, él dice: esto es Cristo, esto es el Señor. Él hace uso del término Señor, que es prácticamente impresionante. Notemos algunos textos para que vayamos entendiendo a lo que se refiere este autor. Se declara a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto está en el capítulo 1, versículo 1. Ofrece la afirmación de que el Señor da. Esto está también en el capítulo 1, versículo 7. Describe a nuestro Señor como glorioso. Capítulo 2, versículo 1. Indica que alabamos a nuestro Señor y Padre, es decir, Jesús y el Padre, hay que alabarlo. Es decir, en el capítulo 3, versículo 9. Instruye que deberíamos humillarnos delante del Señor. Esto está en el capítulo 4, versículo 10. Y que deberíamos preocuparnos por la voluntad del Señor, es decir, de Cristo. Capítulo 4, versículo 15. Alude al Señor Todopoderoso, capítulo 5, versículo 4. Afirma que el Señor volverá, capítulo 5, versículo 7. Y que su venida está cerca, el mismo capítulo, versículo 9. Nos recuerda que los profetas que hablan en el nombre del Señor son ejemplos de paciencia, en el capítulo 5, versículo 10. Afirma que el Señor usa la adversidad para purificarnos y equilibra esta declaración con la controversia de que el Señor está lleno de compasión y misericordia. Capítulo 5, versículo 11. Nos recuerda que deberíamos orar en el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 14. Y finalmente afirma que el Señor levantará a los enfermos. Capítulo 5, versículo 15. Para Santiago, Cristo no solo es el Señor celestial que vendrá como juez, sino que también es el líder de la iglesia. Los miembros de la comunidad le pertenecen y la iglesia sigue estando guiada por él. Santiago está profundamente interesado en la aplicación moral del señorío de Cristo, en lo concreto y en lo común de la vida cristiana. Estas y otras evidencias dieron su lugar en el canon. Ahora bien, como podrán suponer, al no estar claros de quién es el autor, lo mismo sucede con la procedencia de la carta y su fecha. Si tomamos la postura tradicional de que Santiago, que es el hermano del Señor, es muy probable que se haya escrito en Jerusalén. Santiago, ya hemos dicho, era el pastor líder de la iglesia en Jerusalén, así que al no tener más datos de la suposición más cercana que tenemos al respecto es que se escribió en Jerusalén. Los poquitos datos que tenemos, la información que podemos rescatar, la información que tenemos a nuestro alcance, por eso nos hace suponer que fue Santiago, el hermano del Señor, y pues la ubicación mucho más probable sería Jerusalén. Con respecto a la fecha, suponemos que se escribió antes del año 62. Ya que según cuenta Flavio Josefo, es un historiador judío. Le recomiendo esos libros, tenemos que leerlos como seminaristas, esos libros, Las guerras de los judíos y libro de antigüedades de este escritor judío llamado Flavio Josefo. En su libro Antigüedades, Flavio Josefo habla acerca de Santiago, dice así: un hombre pío llamado Santiago el Justo fue condenado por el Sanedrín a muerte por quebrantar la ley judía. Más adelante, y pone como año el 62, más adelante Eusebio cuenta que los sacerdotes, un historiador de la iglesia cristiana llamado Eusebio, él dice que cuenta que los sacerdotes lo lanzaron desde el techo del templo, pero Santiago sobrevivió a la caída. Entonces le aventaron piedras, pero seguía vivo. No fue hasta que un lavadero lo golpeó con un garrote hasta matarlo. Esto, por supuesto, es más legendario, más mítico que realidad, pero nos habla de algo, de la muerte. Nos pone a nosotros, nos ayuda en este estudio a poner una fecha. Entonces por eso ponemos el 62 como fecha límite, y ahora necesitamos buscar una fecha mínimo, por lo menos desde ese rango tendríamos que ubicar la carta. Así que la carta tiene que escribirse antes de su muerte, por supuesto, en el 61, en el 60, en el 59 y así para atrás. La fecha que proponen como mínimo no está muy definida. Algunos opinan que la carta debió escribirse antes del Concilio de Jerusalén, que en el Hechos capítulo 15 está el Concilio de Jerusalén, y algunos opinan que debía haber sido antes de esa fecha. Allá vemos a Santiago como líder de la iglesia. Entonces algunos dicen, desde antes se tuvo que haber escrito esa carta.
Otros están en contra, dicen, no, tuvo que haber sido después del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, para que se ubiquen, está entre el año 48, 49, 50, por ahí más o menos. No es sencillo dar una fecha. Además, los expertos se dividen. Hay unos que opinan que tuvo que haber sido temprano la escritura de esta carta, antes de que las cartas paulinas tuvieran un alcance considerable. Pero otros dicen que no, que debía haber sido después de que las cartas paulinas, sobre todo la carta de Gálatas y de Romanos, que hablan sobre la fe. Entonces resulta que Santiago tiene que explicar algunas cosas a las comunidades judías. Parece ser que las comunidades gentiles sí entendían, y unos dicen no, Santiago tiene que explicar. Otros opinan al contrario, que Santiago escribe antes que Pablo, y Pablo es el que tiene que explicar algunas cosas extras para que no se confundan hacia los gentiles, desde un punto de vista no solamente judío, sino ahora desde un punto de vista grecorromano y cristiano, por supuesto. Ambos, Santiago y Pablo, eran cristianos, pero el público al que se dirigen parece que es diferente. Lo único que podemos decir es que la carta se escribió entre el 40 después de Cristo y el 62. No podemos decir más. Yo no sé exactamente cómo ubicarla, no exactamente cómo decirles. Los datos que tenemos no nos dan fe, ni razón, ni legalidad para poder decir exactamente esto. Tenemos ese rango. Los que consideran, porque hay otro sector que considera que el autor no es Santiago, que como ya hemos dicho es una carta pseudoepígrafe, entonces ellos dicen que la carta se escribió hasta finales del siglo I. Esas son las complicaciones de esta carta. Y ya no tengo más datos que compartirles, mis hermanos, porque todo lo demás sería que ustedes investigaran, que ustedes corroboraran, que ustedes ampliaran este pincelada que les compartí. Pero bueno, así hay cartas que no tenemos muchos más datos, hay cartas como las Paulinas que tenemos más que compartir y ver en las cátedras, pero en esta ocasión pues solamente hasta aquí, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Si Dios nos da permiso, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.